Pues buenas tardes de nuevo, queridos oyentes. Seguimos en este programa, La Pica en Flandes. La verdad es que ha sido una primera parte estupenda, soberbia, esa exposición que ha hecho de la situación del conflicto por parte del general don Juan Cifuentes y luego ese desarrollo como tanquista profesional por parte de don Fernando Platón. Que tenga usted mucho cuidado, Fernando, que le deportan a usted a Ucrania a dirigir la logística. Como siga hablando, este gobierno social comunista le lleva encadenado. O sea, tenga usted mucho cuidado. Nah, estoy tranquilo porque con lo bien que hace las cosas este gobierno puedo acabar en Bolivia más bien. Exactamente. Hay que tomarlo con humor. Qué desastre, qué gobierno. En fin, a ver cuándo cae. Aunque no sea el que le sustituya, sí, sí estará, digamos, a la altura. Bueno, en cualquier caso, como es un tema, el tema de Ucrania y capital, un tema que sin duda está generando debate, pero en medios pues muy, muy limitados, contados con los dedos de la mano, medios donde haya profesionales de la milicia, expertos como don Fernando, que sepan de lo que hablan, pues la verdad es que muy poquitos, porque en España se estila el medio, pues, generalista, blandiblue y todólogo, que saben de todo y en la vida, bueno, como nuestros políticos en general, que yo creo que ninguno ha hecho ni el servicio militar, pero bueno, a ellos les encanta eh, eh, adaptar esa postura, ¿sabes? De sabiondillos, ¿no? Y ya antes de acabar con este tema, es muy interesante también abordar el asunto de que en la semana pasada hubo otro reportaje muy interesante del diario El Mundo, en el cual los tanquistas españoles se quejaban de su bajísima remuneración y también de que el número de especialistas y expertos en manejar pues cada vez era más menguante, es decir, que realmente había una precarización. Parece que los tanques son la salvación de Ucrania, pero por otro lado, a nivel humano, pues se quejaban de muchas cosas, ¿no? Y esto es una cosa que también conviene traer sobre la mesa, el tema logístico, el tema del mantenimiento, el tema de la retribución del profesional que en España pues está muy a la baja. Es que esa es la realidad. Es que se ha de alguna forma desnaturalizado el mantenimiento. No sé si quiere mi general aportar algo al respecto, por favor. Micrófono. Pues efectivamente, pero vamos, la desamortización de especialistas dentro del ejército y sobre todo de las unidades blindadas no es por casualidad, es precisamente porque no hay presupuesto y porque no se convocan plazas de especialistas. Entonces, claro, ¿y qué ha pasado? Pues como siempre la tendencia del ejército desde hace ya muchos años, lo que se llama la externalización, externalizar los servicios, todo tipo de servicios, por lo cual los apoyos, todo está en manos de la industria civil. Y, bueno, industria de defensa, pero manipulada por civiles. Y entonces, claro, eso no va a la guerra, eso no va a ir a la primera línea de combate. Los primeros escalones de mantenimiento pues estarán abandonados. Sí, habrá que ir siempre a nivel industrial. Y la industria no está en Ucrania, la industria está en Alemania, en España y en Estados Unidos. Luego yo creo que ese ha sido el problema de la falta de mantenimiento, por lo menos en España. Una cosa ya no sé cómo será en otros países, o en Polonia, o Alemania, o Inglaterra, ¿no? No sé cómo estarán. Pero ese es el problema del mantenimiento español. Como todo el dinero del presupuesto se está gastando en nuestros gastos superfluos, no desde vista operativo, sino simplemente con la igualdad de género, con el inclusivo, con que el campo de batalla ecológico, como si los campos de batalla fuesen ecológicos, ¿no? La guerra es brutal y cruel. Y los campos de batalla son sucios por definición. Está lleno de cadáveres, de metralla, de puntos químicos, de todo, menos de cosas ecológicas, ¿no? Simplemente. Me parece que todo lo que se está haciendo ahí desde el punto de vista de defensa, un puro disparate. Pues yo creo, ahí me quedo con ese concepto, es muy interesante. Yo no sé si la ministra habrá abordado el envío de tanques o carros de combate, porque claro, hay una cuestión terminológica, pero yo creo eminentemente superflua. En El envío castellano se puede decir a dos formas, de las tanque dos y carro de maneras, combate. efectivamente. No sé, Los llamarlo de talibanes dicen infantería. carro de combate, pero el idioma castellano, el diccionario es tanque y carro de combate, como uno Exacto. quiera. Entonces, la cuestión es cómo abordar este asunto desde la igualdad de género, porque claro, realmente tanques y tancas,
O sea, realmente es ridículo. Aparte, hace tiempo me llegó por WhatsApp en unas maniobras de la OTAN una señora que había ahí de perfil del Ministerio de Igualdad, que era la asesora de la perspectiva de género en unas maniobras. O sea, es decir, ir al combate con esa escorsés ideológicos es realmente un sinsentido, ¿no? Pero sí que ha aportado datos, yo creo, muy interesantes que tenemos que tomar conciencia los oyentes y los participantes de la Pica en Flandes, porque para eso está este programa, para señalar evidencias y carencias de las Fuerzas Armadas Españolas al objeto de su mejora, no porque estemos aquí haciendo un ejercicio de lavar los trapos sucios, sino porque realmente esto lo tiene que saber el mundo cívico-militar y en general la sociedad española, es que no hay especialistas, y los pocos que hay se les retribuye muy mal, no se les da un horizonte laboral, digamos, hasta el final de su vida laboral, hasta los 45 años, ¿no? Se les paga poco y mal. Los que están es por vocación y al final se acaban yendo porque tienen que sobrevivir. Ha introducido otro concepto muy interesante, el general Fontela, que es la esterilización de las Fuerzas Armadas. Es decir, lo han odiado tanto, sobre todo la izquierda y luego también la derecha liberal, a las Fuerzas Armadas, que al final han ido yéndole de muchos partidas presupuestarias que son fundamentales para su mantenimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora nos encontramos pues que hay no sé cuántas decenas de carros de combate que están totalmente destripados, pero es por eso, por una cuestión de mantenimiento, ¿no? Y no podemos perder la vista de ese fenómeno verdaderamente cancerígeno de las Fuerzas Armadas, que es la externalización de determinadas cuestiones, el outsourcing, es decir, el generar ahí un negocio, luego el tema de los comisionistas y luego la injerencia absoluta de la industria civil y la presencia de militares ya retirados de altísimo rango en consejos de administración, cuando lo que tienen que hacer los civiles es apartarse de las Fuerzas Armadas y dejar su gestión y planificación a los militares, ¿no? Entonces, yo creo que son conceptos, no sé, don Fernando, ¿qué opinará usted al respecto? Pues toda la razón. Eso, vamos a ver, en el mundo civil, desde luego, si se invierte en equipos carísimos, pues se busca tener gente muy especializada y se la retribuye adecuadamente para que, digamos, sea la que use ese equipo. Actualmente el tema militar es cada vez más complejo y con equipos cada vez más caros, lo que vale un carro de combate, pero no solo el carro, lo que vale toda la electrónica que equipa el carro de combate, esos sistemas de gestión del campo de batalla, que es el uso de, digamos, de ordenadores, mantener y usar adecuadamente todos esos equipos, que son carísimos, claro, requiere tener gente acorde, digamos, a esa preparación necesaria. Pero no solamente quienes lo están usando. Es decir, yo recuerdo que se decía en la Segunda Guerra Mundial que por cada uno que estaba pegando tiros en el frente, había otros dos detrás apoyándole. Es que ahora la relación es muchísimo mayor. Las personas que hacen falta para que ese carro esté funcionando adecuadamente y bien en el combate, cada vez que se estropea algo de ellos, pues claro, yo tengo un cañón que es capaz de acertar a kilómetros al primer disparo con el carro en movimiento contra un blanco. Muy bien, pero todo eso depende de una electrónica que a la que algo se estropea, vuelvo a tener que combatir como en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, tendrán que mantenerlo. Dice, no, eso lo arreglan en la fábrica, a cientos de kilómetros, en otro país, a lo mejor. Eso no son unas unidades operativas. Por lo tanto, hace falta que esté detrás quienes permitan que ese carro vuelva a operar cuanto antes. O sea, al día siguiente vuelva a operar en el campo de batalla, como pasaba, digamos, en todas las guerras. Al final del día, buena parte del equipo estaba estropeado. A la mañana siguiente volvía a combatir. Bien, eso mismo, digamos, hace falta. Y no vale personal civil, tiene que ser personal militar. ¿De qué vale que desplace una unidad? Los 6 carros que tenemos en Letonia. Muy bien, presencia testimonial, gesto político, como tengan que entrar en servicio a ver quién los mantiene si pasa algo. Y eso hace falta
personal militar, no civil, porque tiene que poder desplazarse, digamos, a zonas de combate, y eso solo lo hacen los militares, no lo hacen civiles. Y si lo hacen civiles es cuando se hace una movilización, y eso, digamos, es bastante difícil políticamente y requiere unas determinadas circunstancias. ¿Quiénes están preparados? Los americanos, porque lo llevan haciendo años. En Europa no, en Europa no somos capaces de montar una fuerza expedicionaria adecuada. Y bueno, nada más. Pues muchísimas gracias por, digamos, esa magnífica exposición, y yo, para que vean de alguna forma los que nos siguen en canales en YouTube, precisamente lo que había señalado del artículo del Diario del Mundo, que no es que sea, digamos, antiucraniano, ¿no? O se oponga, pero en este sentido la información es muy sustanciosa. Titular: los conductores mal pagados de Leopard que se enviarán a Ucrania. Un conductor de autobús cobra más que nosotros. O sea, esto es España. Un policía municipal de cualquier pueblucho cobra más que un especialista de las Fuerzas Armadas. Entonces, porque esto demuestra la esterilización, es un sinsentido, ¿no? O sea, te dedicas a poner multas y vas a cobrar más que un conductor de un Leopard. O sea, realmente el mundo es, España es el mundo al revés. Entonces dice este artículo: el lamento de un suboficial que fue pionero con los carros, nos sentimos olvidados por el gobierno. Es decir, el desencanto es absoluto y esto no se puede ocultar, y esto no es crear, digamos, desestabilización en la realidad. Estamos frustrados. Antes los guardias civiles querían ser militares y ahora es al revés. ¿Qué más cuestiones, por ejemplo, aparecen en esta noticia? A ver si tengo... a ver, sí, bien. Bueno, se quejan, lógicamente, de la retribución, de las condiciones laborales, de la falta de estabilidad, ¿no? Y al final dicen una expresión que yo creo que encaja muy bien con cómo ha terminado don Fernando Platón, digamos, en la primera parte. Hemos hablado del tema de los tanques o carros de combate. ¿Qué es lo que dicen los suboficiales? ¿Qué es lo que dicen los técnicos? ¿Qué dicen los carristas, los que llevan los carros? Dicen, el poder solamente quiere en España los Leopard para el desfile del 12 de octubre. Es decir, los ensamblan como pueden, los hacen desfilar para que la gente se crea, ese es el tema, que la gente se crea que tenemos los mejores carros del mundo. Y esto es lo que ha dicho don Fernando. Al final, los Leopard, ¿para qué irán? Para desfilar a Kiev. Y luego para nada más, porque a nivel operativo eso va a ser, pues, como estamos viendo, un absolutamente caos, porque no tienen escalones, no tienen especialistas, no tienen, veremos si tienen combustibles, no tienen piezas de recambio, no tienen esos hombres que ha estado explicando don Fernando Platón, que tienen que estar en retaguardia, y más en una guerra tecnológica, porque son vehículos tecnológicos muy informatizados, muy mecanizados, pues no se dispone esa estructura. Entonces, ¿a quién estamos engañando? Estamos en la misma manipulación y propaganda por parte del régimen de que estamos viendo en España. Y como bien señalan los profesionales, que son los que saben, ¿para qué quieren los tanques los políticos? Para que desfilen el Día de las Fuerzas Armadas, para que parezca que tenemos que. Entonces, no sé si mi general o don Fernando quieren añadir algo al respecto. Pues sí, porque esto se arreglaría si hubiese una guerra, que cada vez parece que está más cerca y todo el mundo se está asustando, fuese a la guerra los hijos de los políticos. Los hijos de los políticos. Sería la solución. Pero como no van a ir, porque precisamente si se mantuviese el servicio militar obligatorio para todos los españoles tendrían la obligación de defender a España. Pero ahora no todos los españoles tienen la obligación de defender a España, ni siquiera juran bandera. Entonces, ante los políticos, todos sus niños estarán siempre bien respaldados y otros tendrán que sufrir las consecuencias de su incompetencia y de su corrupción. Y nada más. Pues ahí queda dicho eso. Don Fernando, ¿quiere añadir algo al respecto de estas cuestiones? Porque yo creo que ha habido un paralelismo entre lo que usted ha dicho de Kiev, que van para desfilar, y lo que dicen los profesionales, ¿no? Sí, No sé si... ahí lo concretaba sobre todo en los 14 Challenger, porque claro, no 14 no vale para nada más distintos en todo esto, pero realmente esa es la realidad. Es decir, y queremos un ejército de escaparate que desfile muy bien y que aparezca en cifras como tenemos, pero no nos preocupamos por que eso se traduzca en
no en unas cifras, digamos, de un inventario, sino en una realidad operativa, que eso es muy distinto y lo saben bien los militares. No es aquello de tengo estos equipos y tengo personal que lo sabe hacer funcionar, está entrenado, está preparado, hace maniobras, que es algo muy caro. Claro, un soldado en un cuartel no está preparado, tiene que estar haciendo maniobras muy regularmente, y de eso, por ejemplo, insistía mucho en la brújula estratégica para cuando haga falta poder ir. Es decir, una de las cosas que se sabe en cualquier guerra es que las unidades nuevas al comienzo sufren un alto número de bajas. Les pasó a los americanos en la Segunda Guerra Mundial en el Paso Caserín, pasa cuando envían unidades nuevas. ¿Cuál es la solución? Entrenarlas adecuadamente para que ese impacto sea menor. Las unidades de casa, los que hayan visto las películas Top Gun se basan un poco en ese concepto. Es decir, yo no puedo enviar un piloto a combatir, digamos, de nuevas. Tiene que estar bien entrenado en lo que son las maniobras y en lo que tiene que hacer cuando se encuentra con un combate real. Y eso o lo ha simulado bien antes o es un pato cojo. Y eso, digamos, hace falta en los ejércitos. Ahí queda dicho eso. Yo creo que el general Fontela está muy acertado. Es verdad, el problema se dará cuando sean los hijos de los políticos los que tengan que ir allí a dar la vida por la nación, porque los políticos, por lo que vemos, tienden a aprovecharse. Y es una realidad, desde que el gobierno de Aznar, hay que reiterarlo, el gobierno de la derecha liberal, abolió el servicio militar por imposición de los nacionalistas, en concreto de Jordi Pujol y Convergencia de Unió, que era lo que es, bueno, el PDeCAT o lo que fuera, el anti-España, pues aceptó esa retirada del servicio militar, es el peaje que tuvo que pagar España. Y ahora la realidad es que los jóvenes españoles pues no tienen conocimientos de esa materia. Entonces, adelante, mi general. No, otra curiosidad, ahora que está echando muchos documentales de la guerra de Ucrania y Rusia, ¿cuántas mujeres están combatiendo en primera línea de combate? ¿Cuántas se les ve combatiendo en primera línea de combate? Cierto, no hay paridad, no hay paridad. Eso me No me parece muy falla mal. ninguna, creo que ni una. Ni ¿Eh? una. Ni una. No, vamos a ver. Aparte de poca propaganda de alguna heroína, de alguna francotiradora, tal, pero en la línea de combate yo no he visto ninguna todavía. Vamos a ver, en Ucrania no dejaron salir del país a los hombres y salieron en millones las mujeres con los niños para protegerlos. Lo normal que se hace en las guerras. Como debe Claro, ser. Pero claro, entonces, ¿por qué no gastamos dinero en igualdad de género. en la paridad y cosas de esas, tonterías? Aquí llevamos en España 40 años dando la matraca con la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, que parece que tenemos el mejor ejército por eso, que ya estamos viendo que en términos prácticos no tiene ninguna consecuencia, ¿no? Y esto, por supuesto, respetando y dignificando el papel de la mujer de las Fuerzas Armadas, pero el papel que tienen desde la época de los romanos, vamos, o desde la época de los griegos, siempre han estado ayudando de una forma u otra a las mujeres, ¿no? Y sufriendo, por supuesto, el tema, como bien ha dicho don Fernando, el tema del escaparate, porque vamos a un ejército escaparate, un ejército donde los políticos se luzcan, pues como en la Pascua Militar y como el 12 de octubre, que sirve para que el señor Pedro Sánchez llegue tarde al saludo al rey. Para eso sirve, ¿sabes? La presencia de civiles, qué vergüenza, ¿no? Y ya finalmente, yo creo que antes había un cuerpo de especialistas de las Fuerzas Armadas, ¿no? De mecánicos, de técnicos, y esos cuerpos creo que fueron cancelados también por parte del gobierno de turno. O sea, realmente la formación profesional, yo recuerdo cuando hice mi servicio militar en la Legión, pues se hacía el curso de conductores, el curso de mecánicos, era fundamental, pero claro, todo ese apoyo de esos jóvenes españoles que estaban implicados en las Fuerzas Armadas y que luego desarrollaban su profesión en estos cuerpos de especialistas, claro, se ha perdido, porque es que el gobierno eso, todo lo que nos salga, o sea, claro, que salga en el 12 de octubre un mecánico con el mono manchado de grasa, no luce, porque le va a dar la mano a la princesa o a la ministra de turno y la va a ensuciar. Entonces lo queremos un ejército de escaparate, y un ejército que, pues eso, pues para que desfile por Kiev, ¿no? Y luego vas al frente y te la dan por todos los lados. Bueno, en definitiva, yo creo que se ha suscitado una segunda parte muy interesante, continuación de la primera, y de luego en la Pica en Flandes el compromiso de las personas que lo componemos es informar
a los veteranos y ser críticos con el poder, porque esa es nuestra responsabilidad y de luego no van a conseguir acallarnos, porque La Pica en Flandes no es un programa de escaparate, es un programa que se embarca, ¿eh? Así que muchísimas gracias, queridos oyentes, y por favor compartan estos podcasts porque esto sí que es generar opinión pública. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias.